El año pasado, la NASA lanzó una nave espacial no a Marte, no a Saturno, sino a una luna helada en la que la mayoría de la gente apenas piensa. Un pequeño mundo que orbita Júpiter, encerrado bajo el hielo, sin luz solar, sin aire y sin ninguna razón obvia para esperar que haya algo vivo allí. Entonces, ¿por qué los científicos apuestan por ella? ¿Por qué gastar miles de millones de dólares y esperar 6 años solo para sobrevolarla una y otra vez? Porque bajo esa gruesa capa de hielo, Europa podría estar ocultando algo grande. No ciudades, no civilizaciones, sino algo aún más importante: vida. El tipo de vida que no comenzó aquí, que nunca necesitó la Tierra. El tipo que podría demostrar que no estamos solos, no en teoría, no algún día, sino ahora mismo. Pero aquí es donde se pone extraño. Mientras esa nave espacial va en camino, la NASA está haciendo algo que parece completamente ajeno, construyendo robots submarinos. No para Europa, para la Tierra. Para nuestros propios océanos. Y no es una distracción. Es el plan, porque antes de poder explorar un océano alienígena, más vale que aprendas a sobrevivir en uno, y en la oscuridad aplastante bajo nuestras propias olas es donde realmente comienza esta historia. Europa no es la luna más llamativa que existe. No tiene anillos como Saturno, ni tormentas como Júpiter, ni volcanes como Io. Desde lejos, solo parece una bola lisa de hielo con grietas rojizas que la atraviesan. Silenciosa, congelada y casi aburrida, pero eso es solo en la superficie. Debajo de esa corteza helada, que los científicos creen que tiene entre 15 y 25 kilómetros de grosor, hay algo que cambia la historia por completo: un océano líquido. No es un lago congelado, ni un charco atrapado entre rocas. Es un verdadero océano global, que podría tener hasta 100 kilómetros de profundidad, extendiéndose por toda la Luna. Para ponerlo en perspectiva, eso es más agua que la de todos los océanos de la Tierra juntos, atrapada bajo una capa sólida de hielo, impedida de congelarse por completo gracias al calor que proviene del interior. Pero aquí está el truco. Esta luna está a más de 600 millones de kilómetros del Sol. No recibe mucha luz, y desde luego no recibe mucho calor. Entonces, ¿cómo es posible que haya agua líquida? La respuesta es la fricción. A medida que Europa orbita Júpiter, es jalada y comprimida por la gravedad del planeta. Ese constante tira y afloja genera calor en el interior, como cuando doblas un clip una y otra vez y se calienta. Con el tiempo, ese calor se acumula y es justo lo suficiente para evitar que el océano bajo el hielo se congele por completo. Esto no es solo una suposición, hemos visto indicios. En 2012, y de nuevo en 2016, los telescopios detectaron penachos de vapor de agua saliendo de la superficie de Europa, como géiseres que se disparan al espacio. No era constante, ni ocurría en todas partes, pero fue suficiente para sugerir que algo estaba sucediendo bajo el hielo, algo en movimiento, algo activo, y por eso Europa es importante. Porque cuando tienes agua líquida, calor interno e interacciones químicas entre la roca y el océano, de repente tienes las 3 cosas básicas que la vida, tal como la conocemos, necesita para comenzar. Sin luz solar, sin plantas, solo calor, agua y química. Exactamente las mismas condiciones que ya hemos encontrado en el fondo de los océanos de la Tierra, cerca de las chimeneas volcánicas, donde organismos extraños viven en total oscuridad. Así que ahora, la pregunta cambia. Ya no es, ¿podría la vida sobrevivir en Europa? Se convierte en, si la Tierra no fue el único lugar con los ingredientes adecuados, ¿por qué la vida solo aparecería aquí? Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la vida necesitaba la luz del sol. Las plantas la utilizan, los animales comen las plantas, y todo en la Tierra, de alguna manera, depende del sol. Así que, naturalmente, la idea de encontrar vida en algún lugar frío, oscuro y enterrado bajo kilómetros de hielo no parecía prometedora. Entonces, encontramos respiraderos hidrotermales. En el fondo de los océanos de la Tierra, en lugares donde la luz del sol nunca ha llegado, grietas en el lecho marino liberan fluidos calientes y ricos en químicos desde lo profundo del planeta. La presión es suficiente para aplastar un submarino. El agua está casi hirviendo y aún así, de alguna manera, está llena de vida.
Allí abajo hay bacterias extrañas que no utilizan la luz solar en absoluto. En cambio, usan un proceso llamado quimiosíntesis, convirtiendo la energía química de sustancias como el sulfuro de hidrógeno en combustible. Sin fotosíntesis, sin luz solar, sin plantas, solo calor y químicos. Y alrededor de estas bacterias existen ecosistemas completos. Tubos de gusano, camarones ciegos, crustáceos extraños que nunca han visto la luz. Esto lo cambió todo. Porque si la vida puede existir allí, sin luz solar, sin oxígeno, sin nada de lo que normalmente asociamos con la vida, entonces, de repente, lugares como Europa ya no parecen tan imposibles. De hecho, Europa podría tener exactamente lo que esas criaturas necesitan. Un océano salado, un fondo marino rocoso, calor interno generado por fuerzas de marea, y si tiene respiraderos hidrotermales como los de la Tierra, aún mejor. Eso podría crear un suministro constante de energía y nutrientes, una cadena alimenticia que comienza con la química en lugar de la luz solar. No sabemos con certeza qué hay allá abajo. Podría no haber nada, un océano muerto, quieto y estéril. Pero basándonos en lo que hemos visto en la Tierra, no es descabellado pensar que Europa podría albergar alguna forma de vida microbiana. Quizás algo aferrado a los respiraderos, flotando en la oscuridad, o incluso simplemente desplazándose en bolsas de agua tibia bajo el hielo. Y esto no es solo especulación. Estos son los tipos de lugares que la NASA se está preparando para explorar. Porque si encontramos vida en Europa, incluso vida simple como bacterias, significaría que la vida no necesitó de la Tierra para comenzar. No necesitó nuestra luz solar, nuestro aire, ni nuestras condiciones especiales. Significaría que la vida podría ser algo que el universo simplemente hace, siempre y donde sea que las condiciones sean adecuadas. Y eso lo cambia todo. Así que tenemos una luna helada con más agua que la Tierra, calor interno y señales de actividad geológica. Tenemos grietas que filtran vapor al espacio y una superficie que parece estar siendo remodelada constantemente desde abajo. Las señales están ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La NASA ya respondió a eso. En octubre de 2024, una nave espacial llamada Europa Clipper despegó a bordo de un cohete Falcon Heavy. Sin humanos a bordo, sin módulo de aterrizaje, solo una enorme máquina fuertemente blindada, construida para responder una de las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Es Europa un lugar donde podría existir vida? Y esto no es solo un sobrevuelo rápido como los que hemos hecho antes. Esta es una misión dedicada, de varios años, con un solo objetivo: acercarse lo más posible a Europa, tantas veces como sea posible, y recopilar datos que nos digan qué está ocurriendo realmente bajo ese hielo. El Europa Clipper ahora está atravesando el sistema solar. Está utilizando una serie de asistencias gravitacionales, primero de Marte y luego de la Tierra, para ganar suficiente velocidad y alcanzar Júpiter con la trayectoria adecuada. Sin combustible desperdiciado, sin riesgos innecesarios, solo física calculada, perfectamente sincronizada al día. Si todo sale según lo planeado, llegará en abril de 2030. Una vez allí, no orbitará Europa en sí misma. En cambio, orbitará Júpiter y realizará 49 sobrevuelos cercanos a Europa durante un periodo de 4 años. Al orbitar Júpiter, algunos de estos pasos lo acercarán a solo 25 kilómetros de la superficie, más cerca de lo que vuelan la mayoría de los aviones comerciales sobre la Tierra. Eso es lo más cerca que podemos llegar sin estrellarnos contra el hielo. Y durante cada pasada, Clipper estará escaneando, sondeando y escuchando. A bordo, lleva un conjunto completo de instrumentos. No son herramientas al azar, sino sistemas diseñados específicamente para este entorno. Está Reason, el sistema de radar que puede penetrar el hielo y mapear lo que hay debajo. No solo el grosor, sino también la estructura. ¿Hay capas? ¿Bolsas de líquido? ¿Existen lugares donde el océano se acerque a la superficie? Luego está el sistema de imágenes de emisión térmica de Europa, ECEMIS. Detectará patrones de calor, buscando áreas más cálidas que puedan indicar penachos o lagos subterráneos. Si hay movimiento bajo el hielo, este aparato lo detectará. Clipper también lleva un magnetómetro. No para la navegación, sino para medir cómo se distorsiona el campo magnético de Europa al moverse a través de los intensos cinturones de radiación de Júpiter. ¿Por qué es importante eso? Porque la forma en que el campo magnético se dobla y se desplaza nos indica cuán profundo y salado es el océano, y si está en contacto con el lecho rocoso marino.
Eso es fundamental, porque si la roca y el agua están interactuando, se genera energía, química y tal vez incluso vida. Y hay más. Espectrómetros que pueden escanear la superficie en busca de señales de sales, compuestos orgánicos u otras moléculas complejas. Un analizador de polvo que captura diminutas partículas de penachos si existen. Cámaras que tomarán imágenes de alta resolución de la superficie de Europa, con más detalle del que jamás hayamos visto antes, para encontrar grietas, crestas, terrenos caóticos, y tal vez incluso aberturas que conecten con el océano subterráneo. Pero por avanzado que sea, Clipper no nos dirá si hay vida allí. No está diseñado para aterrizar, excavar ni tomar muestras. Su tarea es explorar, acotar la búsqueda, señalarnos los lugares exactos a los que una misión futura podría ir para realizar la prueba definitiva. Y eso es importante porque aterrizar en Europa es increíblemente difícil. La superficie es impredecible. La radiación es extrema, cientos de veces mayor que la que recibimos en la Tierra. Cualquier componente electrónico que esté expuesto demasiado tiempo se quemará. No hay atmósfera que frene el descenso. Sin GPS. Sin terreno fácil. Así que antes de arriesgarnos a enviar un módulo de aterrizaje allí, necesitamos saber exactamente a dónde ir. No solo a un lugar interesante, sino a uno lo suficientemente seguro para aterrizar, lo bastante delgado para poder derretirlo, y lo suficientemente prometedor como para no estar perforando en vano. Europa Clipper es la forma en que encontraremos ese lugar. E incluso ahora, cuando aún faltan años para su llegada, los datos que está diseñado para recopilar ya están definiendo lo que vendrá después. Los cryobots, los submarinos y las futuras misiones que intentarán ir más allá del hielo. Porque esto no se trata solo de observar, sino de construir la hoja de ruta, y eso comienza con la misión que ya está en vuelo. Si le dijeras a alguien que la clave para encontrar vida en otro planeta está escondida en nuestros propios océanos, probablemente se reiría. Pero eso es exactamente en lo que la NASA ha estado apostando, de manera silenciosa y metódica, durante años. Mientras la sonda Europa Clipper avanza por el espacio profundo, algo igual de importante ha estado ocurriendo aquí abajo, bajo nuestras propias olas. Esta parte de la misión no aparece en los titulares. No tiene un reloj de cuenta regresiva ni imágenes dramáticas de un lanzamiento. Pero sin esto, la Europa Clipper estaría volando a ciegas, porque antes de explorar un océano alienígena, necesitas entender cómo sobrevivir en uno, y la Tierra resulta tener el campo de entrenamiento perfecto, frío, oscuro, presurizado, impredecible, y aún en su mayoría inexplorado. La NASA lo sabe desde hace tiempo. Por eso han estado trabajando con la NOAA, construyendo robots de aspecto extraño y enviándolos a lugares que la mayoría de las personas nunca verá. No para encontrar peces o arrecifes de coral, sino para probar exactamente qué se necesita para sobrevivir en el tipo de condiciones que esperamos en Europa. Comencemos con Bruye, el rover flotante para la exploración bajo el hielo. No es un dron futurista, ni un módulo de aterrizaje brillante. Es un robot diseñado para colgar boca abajo desde la parte inferior de un hielo grueso y desplazarse por debajo de él. Sin ruedas, sin orugas, sin paneles solares, solo sensores, aislamiento y un diseño pensado para durar donde la luz del sol no llega y las comunicaciones apenas logran pasar. Ya ha sido probado en la Antártida y en lagos congelados de Alaska, porque esos lugares se parecen mucho a lo que enfrentaremos en Europa. Luego está Subsea, un proyecto que apunta directamente al fondo marino, especialmente a las fuentes hidrotermales. Estos no son entornos amigables. El agua está casi hirviendo, la presión puede aplastar el acero y la química es tóxica para la mayoría de las formas de vida conocidas. Pero ese es el objetivo. Si queremos explorar el océano de Europa, necesitamos saber cómo es enviar máquinas a un lugar que se resiste. La NASA y la NOAA han utilizado vehículos operados remotamente, ROVs, para sumergirse en estas zonas profundas, donde la luz desaparece por completo y microbios de aspecto alienígena se alimentan de energía química. Están estudiando no solo las formas de vida, sino el entorno en sí, cómo funciona la química, cómo son las fuentes de calor y qué nos dice la geología sobre la interacción entre el agua y la roca. Es un reflejo directo en la Tierra de lo que creemos que está ocurriendo bajo el hielo de Europa. Pero no se trata solo de las cosas grandes. También está IceNode,
Un paquete de sensores diseñado para permanecer en silencio bajo el hielo antártico durante meses, tal vez incluso años, y simplemente escuchar. Sin movimientos llamativos, sin cámaras, solo una monitorización lenta y continua de la temperatura, la salinidad, las tasas de deshielo y la presión. No es el tipo de cosa que aparece en los titulares, pero es exactamente lo que tendríamos que hacer en Europa. Dejar caer algo, alejarse y esperar que sobreviva el tiempo suficiente para responder. A eso se suman los swimbots, que son micronadadores independientes con sensores. Estos son como peces robóticos, cada uno del tamaño de tu mano, diseñados para dispersarse, moverse de forma independiente y recopilar datos de diferentes partes del agua. En lugar de enviar un gran submarino, la idea es enviar docenas de pequeños exploradores y dejar que se desplieguen. Sin piloto, sin control por radio, solo pura autonomía, como enviar una escuela robótica de peces para cartografiar un mar alienígena. Y orbitando muy por encima de la Tierra está SWOT, el satélite de topografía de superficies de agua y océanos. Desde 857 kilómetros de altura, mapea los océanos, ríos y lagos de la Tierra con una precisión increíble. No para observar el clima, sino para detectar incluso los cambios más pequeños en el nivel del mar, los patrones de las corrientes y la distribución del calor, el tipo de datos que nos permite entender el lenguaje del agua. El mismo tipo de lenguaje que necesitaremos interpretar una vez que empecemos a ver el océano de Europa. Aquí está el asunto. Ninguna de estas tecnologías se construyó solo para la Tierra. Estas herramientas tienen un doble propósito. Cada despliegue, cada inmersión de prueba, cada registro de sensores es información para dos mundos, el nuestro y el de ellos. Cada error cometido bajo el mar es un error que no tendremos que cometer a 628 millones de kilómetros de distancia, porque en Europa solo tienes una oportunidad. No hay forma de arreglarlo si se rompe. No hay un botón de reinicio si la presión rompe el casco. Por eso estas misiones no son solo un ensayo. Son una preparación para lo real, en condiciones que ofrecen tanta resistencia como lo hará Europa. No es glamoroso. No hay astronautas, solo máquinas flotando en la oscuridad, esperando señales, aprendiendo a sobrevivir. Pero eso es exactamente lo que exige el futuro, porque si alguna vez queremos saber qué se esconde bajo la corteza de Europa, necesitamos construir máquinas que no solo funcionen en teoría, sino que funcionen en silencio, bajo presión, en total aislamiento, y estamos logrando eso, lenta pero seguramente, un lago congelado, una chimenea profunda, un robot sumergido a la vez. Supongamos que realmente sucede. El criobot atraviesa el hielo. El sumergible se despliega en el océano de Europa. Los instrumentos detectan algo inesperado, un grupo de células, un rastro de metabolismo o una molécula que no debería estar ahí. Quizás sea un destello de movimiento captado por la cámara. Quizás solo sean firmas químicas que gritan, esto ya no es geología. ¿Y entonces qué? ¿Qué significaría realmente si encontramos vida? No fósiles, no indicios, sino vida, moviéndose, reaccionando, existiendo ahora mismo en tiempo real en una luna que pasó miles de millones de años encerrada bajo el hielo. Primero, tendríamos que estar absolutamente seguros. Los datos serían analizados minuciosamente por miles de científicos en todo el mundo, no solo durante días, sino durante años. Cada medición sería reanalizada, reprocesada y revisada para descartar contaminación, porque la afirmación no sería simplemente encontramos algo interesante. Sería el descubrimiento biológico más importante en la historia de la humanidad. Significaría que la vida no necesitó de la Tierra para surgir, que no necesitó luz solar, bosques, oxígeno, ni nada de lo que pensábamos que era esencial, que todo lo que realmente necesitaba era agua, energía, química y tal vez tiempo. Y eso lo cambia todo, porque significaría que la Tierra no es especial, que la biología podría no ser rara, ni frágil, ni única. Podría ser común. Podría ser una parte natural de cómo funciona el universo, no un accidente extraño que solo ocurrió aquí. Tendrías que empezar a hacer nuevas preguntas, y rápido. Si existe vida en Europa, ¿dónde más podría haberla? ¿Podría Titán tenerla también, en sus lagos de metano? ¿Y qué hay de Encélado, con sus penachos y su océano subterráneo?
¿Y qué hay de los exoplanetas? ¿Y qué hay de los planetas errantes que vagan entre las estrellas? Si la biología no necesita la luz del sol, entonces las reglas que hemos estado usando para buscar vida han sido demasiado limitadas, y de repente el universo pasa de parecer vacío a estar lleno de posibilidades. Y luego está el lado más profundo de todo esto. Si la vida surgió más de una vez, si comenzó de manera independiente en dos lugares distintos, entonces lo más probable es que haya ocurrido muchas veces, que la vida sea más bien una característica del universo y no un milagro único, y que nosotros, como especie, no seamos el inicio de algo, sino solo otra rama en un árbol mucho más antiguo y mucho más grande. No importaría si los organismos fueran microbios, no importaría si fueran simples, extraños o apenas estuvieran vivos. Su mera existencia significaría que no estamos solos como pensábamos, ni espiritualmente, ni biológicamente, ni siquiera estadísticamente. Y cuanto más piensas en eso, más empieza a cambiar todo. Cambia la forma en que pensamos sobre la evolución, sobre la conciencia, sobre el futuro de la vida misma. Obliga a todas las disciplinas, biología, filosofía, religión, ética, a replantear sus fundamentos. ¿Intentaríamos traer una muestra de regreso? ¿Se nos permitiría hacerlo? ¿Y si esa vida es frágil? ¿Y si es antigua? ¿Y si somos nosotros quienes introducimos el peligro simplemente al presentarnos? Y más importante aún, ¿y si es inteligente, solo que de una manera que aún no comprendemos? Porque aquí está el asunto. La vida que evolucionó de manera independiente podría no verse, comportarse o pensar como nada que hayamos visto antes. Puede que no tenga un sistema nervioso. Puede que no tenga ojos, ni lenguaje, ni huesos, pero eso no significa que no sea consciente. Y si es consciente, aunque sea en el nivel más pequeño, ya no estamos explorando, estamos encontrándonos. Por eso se pone tanto cuidado en estas misiones, por eso la esterilización es tan rigurosa, por eso cada robot debe construirse como si fuera a entrar en un lugar sagrado. Porque por lo que sabemos, así es. Y tal vez el mayor cambio no sería científico en absoluto, quizás sería emocional. Porque por primera vez la idea de que existe vida en otro lugar no sería una teoría. Sería real, confirmada, viva, y las estrellas se sentirían menos distantes. Hemos pasado siglos preguntándonos si estamos solos. Europa podría finalmente darnos una respuesta. Aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Esto no es un sueño. No es una visión lejana del futuro envuelta en ciencia ficción. La búsqueda de vida en Europa no es algo que sucederá algún día. Ya está ocurriendo ahora mismo. La sonda Europa Clipper está en vuelo. Eso no es especulación. Eso es una realidad. Se lanzó el año pasado. El rumbo está fijado. La misión está activa. En este momento avanza silenciosamente por el sistema solar en un viaje de 6 años que terminará con una nave orbitando Júpiter y acercándose a Europa más que cualquier otra antes. Eso por sí solo debería cambiar nuestra percepción del calendario. Esto no es una idea atascada en desarrollo. Está en movimiento. Equipos trabajan todos los días en la calibración de instrumentos, datos de vuelo, ajustes de navegación, todo para que, cuando finalmente llegue a Europa en 2030, esté lista para mapear la superficie, escanear el hielo, detectar penachos, medir el calor y encontrar el lugar adecuado para el siguiente paso. Pero mientras eso sucede en el espacio, algo igual de importante está ocurriendo en la Tierra. La NASA y sus socios no están esperando a que Clipper termine su trabajo. Ahora están construyendo la próxima generación de herramientas, los cryobots, los sumergibles, los robots en enjambre, los sistemas de energía que pueden sobrevivir sin reparaciones, los protocolos de esterilización para evitar la contaminación. Cada parte de la futura misión a Europa se está definiendo en tiempo real, no dentro de años, sino hoy mismo. De hecho, se podría decir que la misión a Europa comenzó mucho antes del lanzamiento. Comenzó en el Ártico, donde Bruy fue desplegado bajo el hielo antártico. Comenzó en las fuentes hidrotermales de las profundidades marinas, donde Subsea recopiló datos químicos de entornos que no se parecen en nada a la superficie de la Tierra. Comenzó cuando la NASA miró al fondo de nuestro océano y dijo, así se sentirá Europa.
Eso es lo que hace que el momento sea tan importante, porque por primera vez en la historia todo está coincidiendo. Tenemos la nave espacial, tenemos el objetivo, tenemos la tecnología, tenemos los campos de entrenamiento en la Tierra. Ya no se trata solo de buscar vida. Estamos construyendo activamente el sistema para encontrarla, y el mundo está observando más de cerca que nunca. Con cada penacho detectado, con cada nuevo indicio de calor subterráneo, el interés crece, no solo entre los científicos, sino también entre gobiernos, instituciones e incluso empresas privadas. Porque encontrar vida fuera de la Tierra ya no es solo cuestión de curiosidad. Se trata de dejar un legado, se trata de hacer historia. También hay una urgencia de la que no hablamos mucho. Europa es dinámica, cambia, los penachos se abren y se cierran. Las grietas en la superficie se desplazan. El entorno de radiación empeora. Esperar demasiado podría significar perder una ventana crítica, el momento en que algo era detectable, accesible o estaba activo. Las misiones tardan décadas en planificarse. Si perdemos esta oportunidad, la siguiente podría no llegar hasta la próxima generación. Por eso este momento importa. En este momento, las piezas están en movimiento. Los científicos que dedicaron sus carreras a argumentar que Europa podría albergar vida, finalmente están obteniendo las herramientas para averiguarlo. Los ingenieros que hace años dibujaron diseños para sondas capaces de penetrar el hielo, ahora las están construyendo. Las inmersiones de prueba ya no son solo conceptos. Están ocurriendo bajo el hielo ártico, en el fondo del océano y en salas limpias donde se esterilizan componentes para condiciones del espacio profundo. No solo está ocurriendo rápido, está ocurriendo justo a tiempo. Y cuando la sonda Europa Clipper comience a enviar mapas detallados, lecturas de radiación y escaneos que penetran el hielo, todo ese trabajo realizado en la Tierra se acelerará al máximo. Sabríamos dónde aterrizar, qué construir después, dónde el hielo es más delgado, dónde se concentra la energía y dónde buscar cuando finalmente decidamos adentrarnos. Así que sí, importa ahora, porque el futuro que hemos estado esperando no es una idea lejana flotando en la imaginación. Está en camino. Siempre hemos mirado al cielo en busca de respuestas. Enviamos telescopios a los límites del universo, sondas a planetas distantes y robots a lunas que apenas podemos ver a simple vista. Pero tal vez nos hemos estado perdiendo de algo, porque mientras hemos estado ocupados persiguiendo galaxias y soñando con vida extraterrestre, solo hemos arañado la superficie de un mundo que ha estado aquí todo el tiempo, el que está bajo nuestros propios océanos. Y eso no es solo poético, es práctico. Todo lo que esperamos hacer en Europa, cada escaneo, cada inmersión, cada búsqueda de vida, lo hemos estado aprendiendo a hacer estudiando la Tierra de manera silenciosa, cuidadosa, pieza por pieza, no en laboratorios de ciencia ficción, sino en aguas oscuras llenas de presión, química y vida que no se rige por nuestras reglas. Queremos explorar un océano alienígena. Bueno, tenemos uno justo aquí. Y lo que nos está enseñando es más grande de lo que la mayoría de la gente imagina. Nos está enseñando que la vida no necesita comodidad, que no le importa el sol, que se adapta, evoluciona y sobrevive en lugares que antes pensábamos que eran imposibles. Las chimeneas, las bacterias, las inmersiones robóticas no son proyectos secundarios. Son lo más parecido que tenemos a una guía de lo que podría estar esperando bajo la corteza de Europa. La próxima vez que hablemos de exploración espacial no será solo sobre fechas de lanzamiento u órbitas. Será sobre ecosistemas en la oscuridad, sobre vida alimentada por químicos, no por la luz de las estrellas, sobre máquinas que se arrastran por mares alienígenas que ningún humano ha visto jamás y que, sin embargo, de alguna manera resultan familiares. Porque las pistas más profundas sobre la vida más allá de la Tierra nunca estuvieron a años luz de distancia. Estaban escondidas en el único lugar donde rara vez miramos, bajo nuestros pies. Así que mientras la Europa Clipper navega por el espacio y nuestros robots submarinos siguen explorando lo desconocido, no solo nos estamos preparando para visitar otro mundo. Por fin estamos empezando a entender este. Y quizá, solo quizá, eso sea lo que marque toda la diferencia cuando lleguemos allí.